Lo de Chivas realmente ya es una locura, ya no sé ni qué pensar en el sentido de que iban perdiendo 3-0 y ojo, ¿tuvieron una reacción? Sí. ¿Jugaron bien al fútbol? Absolutamente no. Aquí se valió más por un par de individualidades que fue una locura el golazo que hizo Efraín, que no había tenido el mejor de sus partidos. Piojo entra de cambio, no había tenido un muy buen rol como revulsivo y se genera una buena jugada así. Creo que Cowell entró de mejor manera, sin embargo el planteamiento defensivo es una tristeza por parte de Chivas, les ganaban con mucha facilidad y un planteamiento medio extraño, un 3-1-4-1, estaba raro, un 3. No sé, ahorita se los explico, pero ojito, lo que dejó ir Xolos porque estaban dando un partidazo cuando menos. El 4-4-2 con el que se defendían y ojito, siendo permisivo el planteamiento de Chivas, atacaban hasta 2 o 3 elementos de Xolos y así los metieron en predicamentos. Lo de Gilberto Mora, este tipo sí está en otra escala. Hace un juego con y sin balón brutal, cosa que ahorita vamos a analizar tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde está el ya mencionado Gilberto Mora, Frank Boyá y Eric Gutiérrez, 2 de Xolos, 1 de Chivas. En lo peor ponemos a Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda y Ramiro Árciga, 2 de Chivas, 1 de Xolos. Pasamos a lo táctico y te explico. Xolos estuvo con un 4-4-2 y Chivas por su parte estuvo con un 3-4-3, el cual la formación era muy curiosa porque eternamente, o mejor dicho, gran parte del partido, Chivas estaba atacando de esta manera, un 3, línea de 3, 2 en medio campo que eran Romo y Guti, 4 detrás de la Hormiga González y aquí era donde se estaba desenvolviendo algo bien interesante para bien y para mal. De entrada, parecía que iba a ser otra tarde oscura, negra, pero de verdad de esas olvidables para el rebaño porque Ledesma se lesiona y entonces naturalmente uno de los laterales refuerzos que había sido cuando menos de lo más destacado del rebaño se te lesiona. Todavía ni pasaban 5 minutos, bye. Entra Mozo y no lo hizo mal. Creo que estaba empezando a tener, cuando menos, empuje, ganas, algo que no le podemos discutir a Mozo. Sin embargo, al momento de llegar ya a la zona de definición, sí se le nublaba un poquito el panorama, pero la verdad creo que lo hizo de una manera bastante decente. ¿Qué sucede? Que aquí era algo muy interesante porque el Loco Abreu cerraba líneas en medio campo. La línea de 4 sí está bien marcado, el 4-4-2, y por este costado sí quedan tanto Mora como Castañeda bien abiertos esperando cualquier baloncito. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Que naturalmente con los laterales, tanto Brian González como Mozo subían, la Hormiga quedaba aquí, sí, ok, Efraín, y aquí trataban de buscar más elementos en este caso, pero no se encontraban. O sea, simplemente aquí no había una claridad, una línea de pase, buscar profundidad, nada. Brian González estaba bastante adelantado, Mozo interiorizaba, González interiorizaba y quedaban aquí muy aislados. Y esto era, pero de verdad escandaloso, porque era tal el afán de atacar de Chivas que dejaban totalmente descubierto acá. Por eso de repente teníamos a Frank Boyá, teníamos de igual manera a Preciado, teníamos a Árciga con carriles libres. Aquí, Preciado lo supo aprovechar un poquito más. Lo de Árciga sí me quedó a deber porque tenía muchas opciones y terminaba dando siempre el pase, es decir, como se deshace del balón para generar más opciones. En algunas ocasiones funcionó, en otras no tanto. Y aquí Kevin Castañeda y Gilberto Mora háganse bolas, los cuales los tipos hicieron muchísimo y ponían en predicamentos a la línea defensiva. El primer gol, ahí te encargo que sí fue un error tremendo justamente estas incorporaciones en donde Mora simplemente llega después de una interiorización y le queda el rebote, gol. Ahí en medio de los 3 centrales, en donde, a ver, algo interesante, Tapias, tienes el balón, dáselo a tu portero, compadre, o sácala a la banda. ¿Cuál es la necesidad de que si tú como defensa vas corriendo en dirección a tu portería y traes a 4 jugadores rivales corriendo como energúmenos en tu dirección, deshazte del balón y no trates de salir de una manera limpia, digamos, cuando tienes una presión de 4 jugadores, que tu equipo no está jugando bien, etcétera? Naturalmente deshazte del esférico. Ya, se va 1-0. Bien ahí, seguía en esta situación. ¿Por qué? Porque la formación bastante, pues te podría decir experimental entre comillas, porque es el 3-4-3, pero al momento de atacar era un 3-2-4-1 y dejaban unos huecotes aquí, les estaba pasando factura. Ahora, se viene otro penal para Chivas. Lo paró el Tala, sí, pero cracks, un jalón no lo puedes hacer a estas alturas del partido. O sea,
No, es inconcebible que hagas ese tipo de cosas en un balón detenido. Sabes que tu equipo está cometiendo penales a cada jornada y estás dando muchísima ventaja. Ahora, para esto, Cholo seguía atacando, los mediocampistas, o mejor dicho, los volantes carrileros no ayudaban a tratar de frenar las incorporaciones de los extremos de Xolos. Se viene el 2-0 y ahí sí dices, ok, esto ya está cañón, en donde otra vez se los comen, porque la línea de 3 está tan separada que no hay una facilidad para tratar de equilibrar esa línea. Entre comillas dices, es que son profesionales, se lo tienen que saber, por supuesto, pero cuando tienes a dos corriendo y más pases filtrados donde tus carrileros no te ayudan a frenar las incorporaciones, ahí está y cae el 2-0. Ya el 3-0 en el segundo tiempo fue un rebotadero impresionante, en donde aquí, regla de oro, si el árbitro, en este caso la árbitro Katia, no pita, no hace sonar su silbato, sigue jugando, compadre. O sea, no te esperes a que reclamen, a que tus reclamos hagan mella, porque terminó marcándose el 3-0 y ahí está. Ahora, de aquí hay que mencionarlo. Ya en el segundo tiempo sí, sigue el mismo planteamiento. Entra Kate Cowell, entra el Piojo, se mantiene en la línea de 3 y Romo y Guti, que cuando menos Romo sigue sufriendo mucho. Muchos de sus pases son para atrás, empiezan la lateralidad. Pero Guti me gustó mucho porque tomaba la iniciativa de, ok, tú no quieres avanzar, pues yo cuando menos arrastro el balón, ya si lo pierdo, ok, pero mínimo lo pierdo lejos de una zona de riesgo. Y en esas situaciones da un pase sensacional a la hormiga, que es el 3-1 en medio de la línea defensiva, y de ahí empieza la reacción de Chivas. Ojo, ¿jugaron bien? No. Tienen muchos errores en zona baja. Incluso esta línea de 4, el afán de atacar, ok, digamos, se aplaude. Es una acción temeraria. Digamos, de los que entraron de cambio, Kate Cowell fue cuando menos el que entró con más ganas, buscaba recuperar balones perdidos, no daba ninguno, simplemente iba y los peleaba. Creo que a Kate Cowell lo han desaprovechado mucho, porque ese juego, balones cortos, no es el que le favorece. Si tú a él le mandas balones largos, trazos largos, cambios de juego, vas a ver el potencial que tiene este tipo, porque solito llegaba a línea de fondo, interiorizaba y sacaba disparos. Ahora, de aquí se viene el tiro libre y cracks. Aquí sí, ya son simplemente magia individual. Lo que hace Efraín Álvarez y lo que hace el Piojo, una locura. Efraín venía trabajando el juego porque fue titular y ahí estuvo, traía ritmo del partido. Hace un golazo, un tiro libre, en donde sí, Toño se avienta desde donde está, sí, más o menos le alcanza a ver, pero no llega a nadie. Y después el gol de Piojo, una jugada en donde como que tuvo tantita memoria de lo que es capaz de hacer el Piojo Alvarado y anotó un verdadero golazo. Nadie discute su talento, pero también no tenemos que negar que había atravesado un pésimo momento en donde no se tenía confianza, en donde no empieza, digamos, a influir o a tratar de cargar con ese rol del equipo, del jugador estrella del equipo. Y pues bueno, en esta situación no había tenido un buen rol durante los minutos en los que estaba, pero al final de cuentas la calidad la tiene y bueno, ahí está el resultado. 3-3, ahí te encargo que casi le da la vuelta a Chivas, por ahí algunos rebotaderos, otra vez por este amontonamiento de línea de 4, un solo 9 en donde dejas muchos espacios, naturalmente no te sientes cómodo, simplemente cerraban líneas y ya está. Ahí entre rebotaderos, entre que no le atinaban a ningún balonazo, cualquier situación, bueno, Frank Boyá casi regala un tiro de esquina, una locura, al final de cuentas 3-3, que le sabe a victoria Chivas, a Gabriel Milito, y una verdadera derrota a los del Loco Abreu, porque ibas ganando 3-0, compadre. No puedes dejar que un equipo que no viene con una buena sinergia de juego te empate este resultado. Sin embargo, ahí está. A la Liga MX no hay que entenderla, hay que quererla. Así que, cracks, es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú quieres agregar algo más a este análisis, todas tus opiniones, déjalas en la cajita de comentarios.